recursos y las respuestas. Apostamos a hacerlo en esta época del año porque, bueno, ustedes sabrán que en toda la zona del litoral estamos con bastantes complicaciones, con todo lo que tiene que ver con la crecida del río, y apostando también a respuestas colectivas y comunitarias en estos contextos, más que nunca. Así que les voy a contar un poquito quién es Hugo, que muchos lo conocemos, por supuesto. Hugo Arnaldo Cohen es médico especialista en psiquiatría, es máster en salud pública y gestión sanitaria, ha sido asesor subregional en salud mental para Sudamérica, en la OPS y en la OMS, es asesor en promoción y protección de la salud en OPS México, ha sido consultor temporario del Programa de Salud Mental de la División de Promoción y Protección de la Salud en Washington, Estados Unidos, consultor internacional en salud mental de la Oficina Panamericana de la Salud en El Salvador, miembro del equipo regional de salud mental en desastres de la OPS, director de cursos de posgrados en las universidades nacionales de Entre Ríos, Rosario, La Plata y UCES, asesor ante las cámaras de diputados y de senadores de la Nación para la Ley Nacional de Salud Mental en la Argentina, vicepresidente para América Latina de la Federación Mundial de Salud Mental, ha dictado más de 200 conferencias en 20 países de América y Europa, es autor y coautor de numerosos libros y artículos de revistas científicas, ha sido jefe del Departamento de Salud Mental del Consejo Provincial de Salud Pública de la provincia de Río Negro, Argentina, autor del anteproyecto de la Ley 2440 de promoción sanitaria y social de las personas que padecen sufrimiento mental en Río Negro en 1991, y es responsable del diseño e implementación del proceso de reestructuración de la atención psiquiátrica de Río Negro desde el 85 al 2000, que ahí he tenido el placer yo de conocerlo a Hugo. Así que bienvenido, Hugo, quedamos con vos, que nos cuentes cómo se va a desarrollar esta charla, y desde ya muchísimas gracias a todas y a todos. Bueno, muchas gracias, Elisa. Gracias por la invitación, por la convocatoria. En particular, bueno, a todos los colegas del Colegio de Psicólogos, por la organización de este evento. No es tan frecuente como debiera serlo. Me refiero a las realidades y los contextos de nuestras provincias y nuestros países, así que mis felicitaciones por esta iniciativa. Entiendo que vamos a disponer hasta las 20:30, ¿correcto? Es correcto, sí. Bien. Yo tenía pensado con ustedes compartir una clase que justamente di hace 15 días en el posgrado que hay en la maestría de salud mental comunitaria en la Universidad Nacional de Córdoba, posgrado del que soy docente hace muchos años, y he sido también el impulsor de la creación de esa iniciativa académica hace varios años, que fue, recuerdo, un impulso que dimos desde la OPS cuando yo estaba activo junto con el doctor Isaac Lebab. La dinámica que sugiero es la siguiente. Yo voy a presentar algunas diapositivas, no creo que compartamos todas porque creo que no es necesario. Las diapositivas quedan con ustedes, o sea que no se preocupen por anotar. No sé, Elisa, si directamente con lo que yo voy pasando lo podrás grabar o yo te lo mando por aparte, vos me dirás. Y si quieren o si necesitan alguna pregunta, en la medida que yo voy desarrollando el tema, lo pueden hacer. Y si no, o junto con ello, al finalizar la presentación, podemos hacer un intercambio un poco más extenso de acuerdo a vuestras inquietudes. Bien, tengo que subir acá el PowerPoint, ¿correcto? Entonces vamos a ver si tenemos suerte. Acá. La charla va a quedar grabada, así que la vamos a Perfecto. tener a Buenísimo. disposición si vos nos autorizás. Sí, sí, absolutamente. Ahí se ve.
¿Se ve perfecto? ¿Sí? Bien. Sí, sí. A lo mejor puede haber alguna dificultad en el sonido. Ustedes me avisan y voy a necesitar 2 o 3 minutos para cambiar la computadora de lugar, pero esperemos que esta vez funcione bien. Bueno, tal como la licenciada Benetti nos planteó, el interés es compartir con ustedes, digamos, los rudimentos básicos del abordaje en salud mental en situación de desastres o como se llama ahora, en emergencias humanitarias. Ya no se denomina más desastres, sino emergencias humanitarias, pero son sinónimos, vamos a usar cualquiera de los dos. Eh, yo estoy hablando o voy a hablar en base a lo que pude estudiar de los materiales que no son muchos los que hay escritos sobre el tema. Últimamente empieza a haber más, pero cuando yo me inicié en esto, en el año 99, no era mucho lo que había. En realidad eran contados con los dedos de una mano. O sea, yo fui convocado justamente a colaborar por los efectos del huracán Mitch en Honduras. Y me acuerdo que le pedí al doctor Levao que por favor me ayudara con los materiales específicos para leer en el tema. Y bueno, y efectivamente había 2 autores, no había más. Y bueno, por fortuna, con el tiempo se fueron generando más publicaciones, pero en la medida que se van generando nuevas emergencias humanitarias, se van reforzando fundamentalmente en base a la experiencia, los contenidos y correspondientemente los textos. Yo participé, o sea, yo voy a hablar entonces de lo que pude estudiar y de lo que pude hacer en prácticas concretas, como les decía, en el huracán Mitch en Honduras, en los terremotos en El Salvador. Yo estaba viviendo como consultor en ese momento en El Salvador y surgieron 2 terremotos, el tsunami en el sur de Chile, los terremotos de Pisco, Chincha e Ica, la epidemia de influenza en Buenos Aires en el 2010, la crisis social en Quito, en Ecuador, los terremotos en Manabí y Esmeraldas, también de Ecuador, el incendio que hubo en la ciudad de Concepción, de Chile, donde se incendió una parte muy importante de la zona que estaba en la cima del cerro, los terremotos producto del volcán Colima, también en México, y actualmente la pandemia del COVID. A partir del surgimiento de la pandemia, en el 2020, como dijo María Elisa, yo, una vez que me retiré de la OPS, quedé como colaborador del equipo de intervención en desastres de la OPS en la región. Hay un equipo con colaboradores con quienes hemos tenido más experiencia en el tema, que somos convocados cada vez que es necesario. Yo mantengo aún esa función y en el 2020, como parte de ese equipo, comencé a desarrollar capacitaciones, pero en este caso directamente voluntarias, a quienes lo solicitaban, directamente así. Y como esas cosas que suelen pasar en la vida, uno encuentra lo que muchas veces no tenía presente o no pensaba que iba a suceder. ¿A qué me refiero? Que la primera clase que yo di, que la llamaron una clase abierta, fue en la Universidad Nacional de Rosario, y ellos la subieron en YouTube, la pueden encontrar allí, y lo interesante que tuvo más de 70.000 visitas. Fíjense ustedes, algo que uno no imaginaría. Bueno, y así se fue multiplicando y bueno, y di varias clases a distintas regiones de la Argentina y también a Perú, a Bolivia, a Ecuador, etcétera. Bueno, son más de 100.000, ciento y tantas reproducciones, visitas, perdón, de esos videos que fueron grabados por los organizadores, ¿no? Esto, entre otras cosas, habla de la necesidad que hubo en aspectos vinculados a la temática.
Evidentemente, algo de lo que vamos a hablar ahora es que el desastre plantea una oportunidad, así como plantea una situación de dificultad, de temor, de angustia, etcétera. También plantea la otra cara de la moneda, es una oportunidad de avanzar en el apoyo en salud mental a la población, que en términos de normalidad muchas veces es muy difícil o casi imposible acceder. O sea, como yo suelo decir, los desastres despiertan hambre de salud mental. Después vamos a ver qué quiere decir esto, ¿no? Ustedes ya saben, lo voy a pasar rápido, el estado de situación en la región, este lo tengo en castellano, en todo caso después yo se los paso en castellano, pero no es muy difícil de entender. Este es uno de los estudios, el último de estos fue creo que del 2017, no cambia prácticamente nada. Estos son los principales problemas de salud mental que hay en la región de Latinoamérica y el Caribe, donde fíjense ustedes que el principal problema, si yo muevo el cursor, ¿lo ven ustedes? Sí, Bueno, sí. fíjense que son los llamados trastornos neuropsiquiátricos, ¿sí? Los trastornos depresivos, esquizofrenia, trastornos del abuso de alcohol, las demencias, bueno, en fin, están todos acá. Fundamentalmente los trastornos depresivos y productos de abuso de alcohol. Esto es importante, ¿por qué? Porque esto es en tiempos normales, ¿sí? En tiempos de emergencias humanitarias, esto suele exacerbarse y curiosamente en las mismas proporciones, o sea que son los trastornos que más frecuentemente seguramente vamos a encontrar en una situación de emergencia, de desastre. En segundo lugar, fíjense ustedes, que es esta tajada verde, que son las lesiones. O sea que, en segundo lugar, entonces, los problemas más frecuentes son accidentes, violencia intrafamiliar, suicidios y homicidios, en tiempos normales. En tiempos de emergencias también esto ocurre, o sea, se exacerba la cantidad de estos eventos. Y recién, en tercer lugar, podemos encontrar, depende del país y la región, problemas cardiovasculares, problemas de diabetes, problemas digestivos, infecciones, problemas perinatales, HIV, etc. O sea, lo importante de esto es que un tercio de los problemas de salud pública, no de salud mental, son los problemas de salud mental. O sea que si hoy tendríamos en esta reunión, sería una reunión, nosotros seríamos todos ministros de salud, ¿sí? Tendríamos que estar hablando de esta epidemia. O sea, los problemas de salud mental multiplicados por el evento COVID, que ha generado, como los primeros estudios lo demuestran, un enorme crecimiento de estos problemas. Reitero, en tiempos de normalidad el principal problema de salud pública son los trastornos mentales y en tiempos de emergencias sanitarias, términos de promedios, está claro, son exactamente los mismos. O sea que el primer problema de salud pública es nuestro campo, es a lo que nosotros nos dedicamos. Y como cada uno podrá dar cuenta seguramente, al menos en el plano de la salud pública, esto no se refleja en los presupuestos, en los servicios, en los sistemas, en los recursos que disponemos regularmente en nuestros servicios, en los lugares donde trabajamos. Y este es uno de los problemas en particular de nuestro país, que luego yo algo mencionaré en cuanto al relativo o no cumplimiento de una ley nacional de salud mental modelo, que debería proporcionar, por ejemplo, un 10% del presupuesto de salud para salud mental, mientras que el aprobado recientemente, en noviembre creo, por el Congreso de la Nación para el 2024, prevé el 2,5%. El segundo tema que le preocupa a la OMS es justamente, bueno, ya sabemos cuáles son los principales problemas de salud, y vemos que son los de salud mental, trastornos de salud mental. Entonces después avanza y quiere saber, bueno, qué tienen los países justamente para atender a las personas que tienen un padecimiento, y cuántas son atendidas y cuántas no. Fíjense que no avanza en
un punto muy importante que es la calidad de la atención, porque no por haber recibido la atención la persona está satisfecha o fue ayudada o está conforme con el servicio, ¿no? Llegamos hasta ahí, atendido. Fíjense, en los países desarrollados, entre un 35 y un 50 no recibe nada, y en nuestros países entre un 76 y un 85% no recibe nada. O sea que las personas que recibimos hoy en nuestros servicios, ¿sí?, los pacientes que acuden, son una excepción, una rareza, son un 15% del total de la población que padece, que sufre, que necesita atención y no llega a ningún tipo de respuesta profesional. O sea, no sabemos ni quiénes son, ni qué les pasa, ni dónde están, ni qué necesitan. Este es un problema grave que tenemos aún en la Argentina. Esto es en tiempos normales. Estoy hablando de la brecha de la atención en tiempos normales. Entonces, las recomendaciones para reducir la brecha, o sea, que más gente que tiene una necesidad pueda acceder a los servicios y, por supuesto, reciban una atención de calidad, son el desarrollo de un sistema de salud mental basado en la comunidad y con enfoque de derecho, y una sustitución efectiva del hospital psiquiátrico con una efectiva inclusión en el sistema general de salud. Ustedes me van a escuchar varias veces durante esta presentación de que yo voy a hablar de la desmanicomialización y del cierre de los hospitales psiquiátricos. Ustedes pensarán, pero yo no me anoté para esta conferencia, yo me anoté por otro tema. Es que efectivamente los principios que sostienen las prácticas de intervención en desastres son exactamente los mismos para ambos campos. Lo que yo tengo que hacer para la desmanicomialización es lo mismo que tengo que hacer cuando intervengo para un desastre. Y a la inversa, lo que yo hago cuando intervengo en un desastre es lo que debo hacer para la desmanicomialización. Esto puede parecer muy raro, pero si uno se remonta un poco, bueno, a su propia práctica, si la ha podido tener en un proceso de desmanicomialización, yo tuve la oportunidad, estando en El Salvador, de reunirme con la que entonces era justamente una de las dos autoras que yo le decía de los pocos trabajos que había escrito en Latinoamérica sobre experiencias prácticas de salud mental en desastres, una peruana, la doctora Raquel Cohen, que no es pariente mía, y hablando con Raquel, ya en ese entonces, en el año 2001, era una mujer mayor, llegamos a la misma conclusión, o sea, que salud mental comunitaria es intervención en desastres, es desmanicomialización. Podemos hablar como sinónimo de los tres, es exactamente lo mismo. Le cambiamos el título y los principios y las prácticas en las recomendaciones son iguales. Después voy a fortalecer un poco esta reflexión que puede sonar algo raro, ¿no? Entonces, los principios que sostienen las prácticas para disminuir la cantidad de gente que no es atendida son dos: la accesibilidad y la continuidad de cuidados. Accesibilidad quiere decir que los servicios deben estar al alcance de la población, tanto geográficamente como cultural y administrativamente. Y tienen que tener continuidad de cuidados. O sea, no hay ya criterio de alta. O sea que el servicio que atiende debe prever no solamente el momento en que la persona puede necesitar unos días de internación en el hospital general o en el ambulatorio, sino prácticas que, por ejemplo, me permitan ir al hogar y ver qué pasa, por qué la persona no vino, o preguntarle a la madre qué hay de su hijo porque debería haber llegado y no llegó, o ir y preguntarle si estuvo durmiendo o no durmió, o saber si tomó la medicación o no tomó la medicación. O sea, ir nosotros, es nuestra responsabilidad para con el paciente. Invertimos lo que muchos han aprendido, como que si el paciente no vino, es cuestión del paciente. No. En desmanicomialización, en intervención en desastres, somos nosotros los responsables de facilitar lo que la persona necesita
obviamente con una concepción de un grado de autonomía progresivo hasta que la persona tiene condiciones de llegar, retomar su vida normal, etcétera, etcétera. No es que nos proponemos, ¿sí?, para toda la vida sigue yendo a las casas. Estamos hablando del momento de la crisis. Bien, y como dice un colega de Río Negro, el licenciado Chapapietra, que fue colaborador, impulsor de la desmanicomialización, no sé, Elisa, si vos lo conociste, a Pepe. Sí, claro, sí. Él dice, el problema en salud mental no son los 10 días que la persona tiene que permanecer en una cama. ¿Mm? Sino el problema justamente son los 355 días restantes en que la persona está en la comunidad. O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Qué estrategias hay que desplegar para lograr una inclusión efectiva de la persona en los 355 días restantes? Esto habla de, claramente, continuidad de cuidados. Algunas consideraciones, reflexiones que ustedes seguramente ya conocen. No les voy a decir nada nuevo en este sentido. En el trabajo en salud mental, el recurso humano es el principal instrumento, o sea, nosotros mismos. Por fortuna no necesitamos de laboratorio, aparatología, equipos sofisticados, etcétera, como si otras áreas de la salud lo necesitan. Nosotros, por fortuna, no, en general, no lo necesitamos. Bueno, sabemos la importancia del valor de las emociones y los afectos, la importancia del vínculo interpersonal, la relatividad de las técnicas y las categorías diagnósticas. Esto es muy importante, porque claro, la herramienta más importante que tenemos los que trabajamos en salud mental pareciera que ser el diagnóstico, por ejemplo, y es muy importante saber diagnosticar. Pero de pronto, ahora vamos a ver, hay otros valores que son tanto más predictivos de la evolución de la persona que lo que aprendimos tradicionalmente como las técnicas y los diagnósticos. Ustedes a esta altura deben estar ya diciendo, este doctor está desvariando o algo le pasa porque ¿qué está diciendo? ¿Qué me quiere decir? Si me dan un poco más de tiempo voy a tratar de aclarar esto. Los estudios que han investigado este tema de los vínculos terapéuticos y de la evolución de los pacientes atendidos en instituciones demuestran, que la importancia de la organización de los servicios, ¿sí?, es mucho más predictiva, ¿sí? Voy a bajar la barra. Dale, Virginia, buenísimo. Eh, no se llega a ver, ¿no? A ver si la puedo correr. Dale, dale, Virginia, La buenísimo. importancia de la organización de los servicios, bueno, lo digo yo, es mucho más predictiva que las técnicas que nosotros hemos aprendido en nuestras academias, en nuestras facultades. Hay un estudio muy interesante de un investigador ítalo-norteamericano que se llama Ciompi, que él justamente toma en un estudio y pone columnas, ¿sí?, con el diagnóstico, la intervención psicoterapéutica, el fármaco que se le prescribió y una última columna, el resultado. O sea, cómo siguió aplicando, y se relativiza absolutamente el diagnóstico, la técnica psicoterapéutica y el psicofármaco, porque no se observa lo esperable que con tal diagnóstico 90% tendrán tal evolución, tal diagnóstico, o sea, se empiezan a cruzar las líneas, el dibujo parece como una mariposa. ¿Y esto qué quiere decir? Justamente, a ver si me permite la máquina pasar la siguiente, porque ahora se revela y no quiere. Ahí está. ¿Qué conclusión llega Ciompi? Que dice que las motivaciones nuestras como profesionales, las expectativas sobre el paciente, las nuestras, las expectativas sobre el paciente, la pertenencia a un proyecto compartido, o sea, yo soy parte de un equipo
que sabemos que trabajamos todo por lo mismo y para lo mismo. Y la calidad en las relaciones de trabajo entre nosotros son variables más predictivas de una mejor evolución. Esto es tremendo, porque resulta que el paciente mejore o no mejore tiene que ver con cosas que jamás a mí nadie me enseñó. O sea que usted me está diciendo que de acuerdo a como yo me relaciono con mi equipo, mis compañeros y mi jefe de servicio, ¿eso va a impactar en la evolución del paciente? Sí. O sea que fíjense que en primer lugar la pelota está en el campo de juego nuestro y que de ahí empieza o no empieza nunca la posibilidad efectiva de recuperación de las personas. Esto tiene un fundamento, hay más de esto, pero yo no quiero ser tedioso, de estudios sobre todo que se hicieron en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial y a posteriori de la Segunda Guerra Mundial. Uno de esos estudios demostraba que para ver el trato que se le daba a los pacientes en grandes hospitales psiquiátricos, ¿sí?, en Inglaterra, no era necesariamente la investigación de, por ejemplo, ir a ver si estaban las sábanas limpias, si los ámbitos eran agradables, las habitaciones, si estaban limpias, la comida que recibían, el estado de los baños, si podían tener lugares para pasear, o sea, eso era importante, pero no era determinante. Fíjense, interesante. Este fue un psiquiatra que se llamaba Clark, ¿sí? Clark. ¿Qué dijo Clark? Dijo que bastaba con ver, con estudiar, con conocer el vínculo que había entre los que integraban el equipo que atendían a esas personas internadas, la posibilidad de saber si iban a ser bien tratadas o no. O sea, si hay un jefe de servicio que a mí me promueve y me favorece el intercambio, la discusión, el escucharnos, me deja hablar, me hace que yo también tengo que escuchar al otro, etc., va a haber una posibilidad mayor que yo trate bien a mis pacientes que lo contrario si yo soy parte de un equipo donde hay un jefe autoritario que no permite la discusión, que todo es vertical, que acá el que habla soy yo, y que, etcétera, etcétera, que va a reproducir. ¿Por qué? Porque en algún momento él sostiene que esa dinámica se va a reproducir en el trato con la persona. Fíjense qué interesante. O sea, de nuevo la pelota está en nuestro campo, no en la psicopatología o en el psicodiagnóstico, ni etcétera, etcétera, del paciente. Bien. Seguimos para fortalecer esto de la relatividad de los instrumentos que nosotros solemos utilizar. Fíjense ustedes que acá estos son un promedio de los recursos humanos que tenemos en las distintas regiones del mundo. Esto está actualizado, pero no cambió mucho. Fíjense ustedes el promedio que hay por 100.000 habitantes, en las Américas de 1,57 psiquiatras, después enfermeras psiquiátricas, y 1,29 psicólogos cada 100.000 habitantes. Bueno, esto no dice nada, pero veamos nuestra realidad. Argentina tiene 13 psiquiatras y 130 psicólogos cada 100.000 habitantes. Esto hay que actualizarlo, pero como proporción, entiendo, no cambió tanto. Lo probable es que haya subido un poquito más. Mientras que Brasil tiene 4,8, o sea, 3 veces menos psiquiatras cada 100.000, y fíjense, 4 veces menos psicólogos, 32. Fíjense Chile, también 4,7 psiquiatras, y 15, casi 10 veces menos psicólogos cada 100.000 habitantes. Y fíjense Cuba, tiene bastante número de psiquiatras, casi como Argentina, pero 35 psicólogos. ¿A dónde voy yo con esto? Yo me acuerdo que estaba invitado a una conferencia
organizada por la Secretaría de Salud del Distrito Federal de México. Y me acuerdo que yo estaba mencionando justamente esto, los principios de la desmanicomialización o de la atención en desastres, y un colega en el fondo levanta la mano y dice, sí, doctor, lo que usted está diciendo está muy bien, pero ¿sabe qué pasa? En México tenemos que esperar 50 años para poder tener por lo menos una cantidad mínima y básica de psiquiatras para recién entonces poder desarrollar estos abordajes que usted dice. Y yo le dije, en un aspecto usted tiene razón, pero permítame hablarle de mi país, donde de alguna manera desmiente lo que usted dice. ¿Por qué? Porque si sería una relación lineal de cantidad de profesionales con población atendida, nosotros tendríamos que ser el sumum del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos una sobreabundancia de profesionales. Y sin embargo, cuando se estudia la brecha de la atención, cuánta población no está atendida, es exactamente igual a países que tienen 10 o 20 veces menos profesionales que Argentina, o sea, muy similar a México. Entonces, el problema también, relatividad de recursos, no es solamente la cantidad, sino cómo están formados y para hacer qué cosa. Otra dimensión del tema. El problema de nuestra salud mental, no de la de los pacientes, nuestra salud mental en el trabajo. Los estudios que dicen que depende en gran medida del sentido que encontramos en la labor cotidiana. O sea, ahora ya estamos en un contexto de una emergencia, de un desastre, de un terremoto, de una inundación, la gente evacuada, la gente en los albergues. ¿Qué hacemos? Y fíjense, esto es la segunda investigación que yo les mencionaba de Inglaterra, donde un famoso psiquiatra se puso a estudiar durante la noche, porque él estaba muy mal porque no le permitieron ir al frente, entonces, como era médico, lo mandaron a la atención, no sé por qué no le permitieron ir al frente, y él en los tiempos libres se dedicaba a ver, de pensar por qué algunos soldados volvían fracturados emocionalmente, o sea, imagino, no dice diagnóstico, pero con una crisis psicótica, digamos. ¿Y por qué otros no? Y entonces, él se puso de nuevo a valorar el tema de el equipamiento, la vestimenta, el entrenamiento, el armamento, la alimentación, etcétera, etcétera. Y vio que no pasaba por ahí, que fundamentalmente, en su mayoría, se quebraban emocionalmente aquellos que no entendían por qué estar sometido al horror al cual estaban sometidos en el frente de combate. O sea, el sentido que se encontraba de estar al frente en la guerra era lo que les permitía estar enteros o no, enteros como personas, ¿sí? Y sobrevivir en el término general de la expresión. O sea, ustedes cuando intervienen en un desastre ante inundados, seguramente se van a encontrar con situaciones desesperantes y que van a sin duda afectarlos a ustedes. Entonces, este ejemplo sirve para que primero no se rechace, que si se siente, se siente. Ahora, el sentirse arrasado, digamos, por situaciones de mucho dolor, ¿sí? Es relativo a que si yo entiendo por qué estoy atendiendo a estas personas en estas condiciones, que si a mí me mandaron y porque a mí me obligaron o porque el colegio de psicólogos lo dice, ¿sí? Es muy probable que no sirvamos para atender en esas situaciones. O sea, tenemos que encontrar un sentido. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Río Negro y que impulsamos la desmanicomialización, esto era en los años 80,
Había enfermeras de hospitales generales que no tenían ni psiquiatra ni psicólogos, que se hacían cargo de la atención de las personas en crisis. Y me acuerdo clarito que una enfermera una vez en una reunión dijo esto: ¿sabe qué pasa, doctor? Yo encuentro un sentido, yo me siento bien haciendo lo que hago. Y efectivamente los estudios confirman que esto es determinante a la hora de intervenir, sea la profesión o no profesión que uno tenga, para poder mantenerse íntegros emocionalmente. La crisis como oportunidad. Fíjense ustedes, creo que yo se lo dije al inicio, la crisis nosotros la vivimos como lo último, como la destrucción, como la situación límite, que no nos va a permitir la supervivencia, o sea, la muerte. Pero la misma crisis, ustedes saben, para los orientales, la etimología del término crisis es oportunidad, lo contrario de que nosotros en Occidente tenemos incorporado en el aprendizaje. Para los orientales, crisis quiere decir oportunidad. Y entonces, bueno, ¿qué estoy diciendo? Les pongo el ejemplo que a mí me sucedió como psiquiatra, asesor en salud mental estando en El Salvador, donde trabajamos intensamente varios meses para que todos los hospitales generales dispongan de psicofármacos. Porque el terremoto no pregunta cuando viene, acá hay psiquiatras, acá hay psicólogos, acá hay psicofármacos, viene donde viene. Y una de las lecciones aprendidas, de las tantas que ya vamos a ver, es que hay que disponer de psicofármacos. Y no lográbamos, porque bueno, no es un tema del Salvador, es un tema en general de la cultura académica de la psiquiatría, es como que si no hay un psiquiatra no se puede manejar psicofármaco porque es muy peligroso, hay todo como un misterio en torno y no es así, absolutamente no, no es el momento, pero hay cursos y capacitaciones para que integrantes del equipo de salud sepan cuándo, qué y cómo prescribir los psicofármacos. Estamos hablando de una crisis. ¿Cuánto vino el terremoto? A las 48 horas el ministro firmó el decreto para que todos los hospitales dispongan de psicofármacos. O sea, lo que nos había llevado meses en tiempos de normalidad, en 48 horas después del terremoto se logró. Esto es un ejemplo, ustedes pueden tener otros, ¿sí?, de cómo hay una aceleración de los tiempos y de los procesos cuando aparece una emergencia humanitaria. Algo ya vimos de esto. La estrategia para la respuesta, o sea, ¿qué hacemos? La estrategia nos posibilita reducir la brecha en la atención, o sea, tenemos que pensar las personas que necesitan, dónde están y quiénes son. ¿Quiénes son los sectores críticos? Después vamos a ver un poco más cómo los identificamos. Tenemos que lograr acercar los servicios donde la gente vive su cotidianeidad. O sea, dónde están los inundados, dónde está la población afectada, y ir, ver y establecer cuáles son las necesidades fundamentales que esa población requiere. La estrategia debe promover la inclusión de la salud mental en los hospitales generales y la atención primaria a la salud. Esto es muy importante. Yo no sé de qué localidades hay aquí colegas presentes, pero cuando yo estuve en Ecuador, en los terremotos de Manabí y Esmeraldas, que es en la costa pacífica del Ecuador, me acuerdo que había una madre que había hecho un intento de suicidio y que tenía 3 o 4 hijos. Y en el hospital, el único que había en medio de un desastre, imagínense, es un problema de salud mental, derívese al hospital psiquiátrico a 300 kilómetros de la localidad. O sea, no solo no se iba a resolver el problema, sino que lo iba a multiplicar por 4. ¿Quién se hace cargo de los chicos?
quién los atiende, quién los cuida, y la preocupación que se le agrega a la mamá porque están los chicos solos y no puede ir a verlos. Parece obvio, pero se actúa de ese modo. Hay que proveer estrategias que permitan a esa mamá ser apoyada en el lugar donde atiende y cuida a sus hijos. Y que si ella no está en condiciones, a organizar quiénes del barrio, de la familia, de los amigos, de los compañeros de trabajo, pueden ir turnándose para hacerse cargo de los hijos mientras la mamá se recupera. O sea, esas son las estrategias que hay que hacer. O sea, como aprendimos y compartimos con esta colega que les mencioné antes en El Salvador, la doctora Raquel Cohen, hacer salud mental comunitaria, punto y coma, desmanicomialización, punto y coma, intervención en desastres, es ayudar a que las personas reorganicen su vida. Y usted me dice, bueno, doctor, no hable tanto, diga por favor en qué es lo que usted está trayendo acá en Entre Ríos en este curso. Ayudar a que las personas reorganicen su vida. ¿Mm? Bueno, respetar las culturas locales, ¿sí? Involucrar a recursos no convencionales, involucrar a las distintas instituciones del Estado y las organizaciones naturales de las comunidades, obviamente. Porque si ustedes tienen 4 chicos que no tienen alimento, porque es de una familia carenciada económicamente, tienen que proveerles alimento y entonces tienen que ver qué instancia local es la que debe proveerle el medicamento. Entonces a lo mejor es el municipio el que tiene la responsabilidad de a familias en situaciones de carencia extrema entregar medicamentos, entregar alimentos, entregar cuidado. Entonces no es que yo estoy planteando acá que entonces ustedes van a tener que, además de atender, van a tener que fabricar pan, construir ladrillos. No, tienen que observar qué necesidades hay y ver cuáles son los organismos que tienen que hacerse cargo de que eso se provea. Y ustedes supervisar al día siguiente, che, y al final esta gente está recibiendo los alimentos, la bolsa de alimentos, mira que tiene 4 chicos, y una madre sola. Tarea de salud mental. Ahora vamos a fundamentar por qué estoy hablando de esto en una conversación de salud mental, ¿no? A ver que estoy tratando de que camine esto, que a veces se revela. O sea, en última instancia, lo que plantea esta estrategia de intervención en desastres es instalar respuestas accesibles que permanezcan en el tiempo. O sea, la población, no sé, de Colón o de Concepción del Uruguay, que está afectada en este momento, cuando el río baje, tendrá que tener respuestas en salud mental para su cotidianeidad, más allá o más acá de las inundaciones. O sea, ustedes tienen que pensar que los que se construya, tanto como prácticas como recursos, tienen que quedar funcionando a nivel local. Porque ustedes se van a ir en algún momento. ¿Y qué les queda a la gente? Otra vez tiene. No. Es lo que se dice, instalar respuestas a nivel local. Cuando yo iba a colaborar en un desastre en el sur de Chile, bueno, Chile tiene una red de servicios muy importante, por eso yo lo puse como uno de los ejemplos del número de profesionales, que tiene 3 veces menos que Argentina y tiene un sistema de salud mental con una brecha de atención, o sea, la población desatendida es mucho menor, igual que Brasil, con su sistema de centros de atención psicosocial. ¿Sí? Entonces, esto es fundamental. Y obviamente todo esto, y vamos dándole la fundamentación en salud mental, evita el desarraigo y la estigmatización. ¿Mm? O sea, estas respuestas a nivel local hacen que gradualmente, por ejemplo, el centro de salud, que antes decía, no, esto es para mandarlo al hospital, no me acuerdo cómo se llamaba el hospital que estaba ahí en el centro de Entre Ríos, creo que tiene el nombre del doctor Ellerman, quien fuera Exacto, compañero sí, mío sí. en la Escuela de Salud Pública en Córdoba en los años 80, Luis Ellerman. No, no, tiene que ser
en la localidad de Colón, y Colón tiene que tener sus dispositivos de atención en salud mental. ¿Pero qué está diciendo, doctora? Porque cuando venga la próxima inundación, tenemos que tener ahí la gente que trabaje. ¿Qué vamos a trasladar? ¿10.000 personas de Colón a Rosario del Tala? Perdón que lo diga así, pero a veces se piensa como que hay mágicamente un lugar donde con una varita lo va a tocar y se curaron. No, no funcionan las cosas de esa manera. Bueno, como ustedes vieron hasta acá, entonces las intervenciones son simultáneas y son en el plano de lo biomédico, lo psicosocial, lo sociofamiliar, lo sociocomunitario, lo intersectorial. Esto para darle forma un poco más académica de todo lo que estuvimos hablando hasta acá. La crisis como oportunidad, un poquito más. Acelera los procesos, ya pusimos el ejemplo de la provisión de psicofármacos. Hay una gran sensibilización de la comunidad, o sea, de pronto el tema de salud mental aparece en la tapa de los diarios, cuando antes ni siquiera una actividad de capacitación aparecía en los medios, o había que buscar un periodista amigo que por favor nos haga el favor de publicar esta cartilla. Solo se instala, ¿sí? Acuérdense de la pandemia, ¿sí? La necesidad de salud mental de la población. Hay una demanda efectiva a las autoridades, o sea, se pide atención en salud mental, aparece en la televisión, madres que piden que haya servicios, no hay servicios, ¿qué pasa con los servicios? Hay un ejemplo importante, me acuerdo que, no sé, ¿alguien está preguntando algo? Bueno, las personas se movilizan en reclamo de sus derechos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el sur de Chile, cuando fue lo del tsunami, un grupo de familiares estaban presentes, porque siempre hay que convocarlos a los usuarios y a los familiares, nos ayudan y los ayudamos, es un apoyo mutuo en contexto de desastre y en contexto de normalidad. Y me contaban, cuando yo mencionaba esto, de que habían logrado que en su hospital general efectivamente haya camas para atender a las personas en crisis el tiempo que lo necesitaran. Y cuando vino el tsunami, el director del hospital, como suele pasar en nuestros países, todavía esa es la cultura dominante, dijo, ¿estas camas de qué son? De salud mental. Bueno, afuera, porque acá hay mucha gente con politraumatismo, pacientes quirúrgicos, yo necesito estas camas. Y las madres dijeron, nosotros también necesitamos esas camas, porque tenemos familiares. Cortaron la ruta que atraviesa Chile de norte a sur, con carteles reclamando que devuelvan las camas de salud mental, y el director devolvió las camas a salud mental. Para que ustedes vean, después vamos a retomar esto, que los procesos de transformación de los sistemas de salud mental, o sea, lo que es incluir salud mental en un contexto de desastres, conllevan la necesidad del protagonismo de los actores involucrados. O sea, los mismos usuarios y familiares deben organizarse para reclamar sus derechos. O sea, no solamente nosotros tenemos que tratar de aliviar su situación, sino también mencionarles que sin ellos no vamos a poder avanzar mucho. Y si hay que cortar la ruta, hay que cortar la ruta. Porque en el mundo todos los cambios de paradigma se construyeron de ese modo. Si ustedes quieren, cambiamos salud mental, pongamos HIV, SIDA, y es exactamente lo mismo. Se necesitó, para que cambie, hoy en día es una obviedad, porque ustedes son jóvenes y jóvenes, pero hace 40 años esto no, a mí me pasó como psiquiatra de urgencia del Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires. Eran los primeros cuadros que aparecían con gente que entraba a la guardia, generaba pánico en todo el personal, los médicos se apartaban, las enfermeras trataban de correrse disimuladamente porque ellos no podían escaparse tan fácil. Venía el camillero, el policía, lo ataba a una camilla, lo metía en la ambulancia y lo despachaban a un hospital de enfermedades infecciosas donde a veces permanecía atado 7 días a 15, fíjense ustedes.
Y entonces, dice, pero ¿qué está diciendo, doctor? Exactamente, si alguno de ustedes tiene pariente médico o médica, pregúntenle. Así ocurría. Entonces uno tiene que pensar cuál fue el cambio que hubo, porque hoy en día las cosas, por fortuna, son absolutamente distintas. Porque hubo normativas, porque hubo capacitación, porque hubo legislación y porque hubo un poderoso movimiento de usuarios, familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, que han salido a reclamar por sus derechos. Las tres cosas debemos hacer en salud mental. Y todos pueden estar pensando ahora y reflexionando cuáles son las que están fuertes en nuestro país, cuáles más o menos y cuáles todavía estamos en la prehistoria. Yo me anticipo, la aplicación de la ley 26657 no tiene, lamentablemente, su acción en la realidad, ¿sí? Y la organización de los usuarios familiares todavía está en pequeños grupos artesanales que están allí, que se reúnen alguna vez y hacen una fiesta. No, esta es una movilización social que toma en sus manos la defensa de sus derechos. Nadie va a defender sus derechos sin ellos, ni como ellos. Perdonen que me corra un poco, pero estas cosas hay que insistir porque también hacen a nuestra realidad. Antes de la inundación, durante la inundación y después de la inundación. Afloramiento de problemas profundos ocultos. Yo estaba en El Salvador, nosotros durante 50 días no pudimos dormir más de 3 o 4 horas por noche, era un lujo, por las continuas réplicas. Uno se despertaba sobresaltado y bueno, salíamos al patio, al jardín del hotel donde yo vivía, y me acuerdo que una vez tuve la oportunidad de conversar allí con una enfermera que era la primera que había sido designada en Ginebra para atender el tema de salud mental de la Cruz Roja. Fíjense el atraso que lleva el tema de salud mental también a nivel global. O sea, en el año 2000, recién allí, la Cruz Roja, que históricamente son los que primero llegan a cualquier zona de emergencia humanitaria, recién allí designan a alguien para salud mental. Y esta, no me acuerdo el nombre, era danesa, venía de los terremotos de Turquía, que justamente un tiempo antes había habido 2 terremotos en Turquía. Y nos pusimos a hablar y comparar El Salvador con Turquía era, qué sé yo, una ficción. Pero sin embargo se pudo comparar y hablando cada uno de sus experiencias, acordamos que efectivamente pasaba lo mismo en Turquía que en El Salvador cuando había un terremoto. ¿Y qué era? Que las mujeres, una vez que podían tranquilizarse, cuando podían dejar de llorar y podían ponerse a contar otras cosas más allá de el pánico, el techo que se cayó, la casa que perdió, empezaban a aflorar problemas como la violencia intrafamiliar, no podían estudiar, no podían trabajar, o sea, la vida de sometimiento y marginalidad dentro de la familia. Y entonces, justamente, esto es lo que acá expresa el afloramiento de problemas profundos ocultos. Esta es otra oportunidad. Solamente en un contexto de desastre, estas mujeres van a hablar de esto. Luego se calla y se vuelve a la normalidad. Entonces hay que estar preparado justamente para afrontar estas situaciones también. Y, como ustedes bien saben, en un momento de crisis la persona está como más dispuesta a recibir ayuda que en tiempos de normalidad. Los desastres, ya lo mencionamos, demuestran la inoperancia de una red basada en el hospital psiquiátrico. Les dije el ejemplo de Ecuador, cómo va a sacar una madre, llevarla a 300 kilómetros. Bueno, esto es lo que se hace. La persona está impedida de intervenir desde lo geográfico. Los profesionales están todos metidos dentro del hospital psiquiátrico. Afuera no, son muy pocos. Tienen concentración de recursos, están todos ahí adentro.
y además por la inadecuada preparación de su personal para actuar fuera de los muros, porque la gente no es que actúan así, supongamos los que están en el hospital psiquiátrico, porque son mala gente. Hay malos y de los otros en todos lados. El tema es que la formación que recibieron era para la formación intramuros. Y esto me lo dijeron los colegas claramente, me acuerdo, siempre pongo esta anécdota, profesionales brillantes que yo he conocido en El Salvador, de los cuales he aprendido mucho. Cuando le planteábamos que hay que salir, porque además el presidente decretó la movilización de los empleados públicos, y entonces decía, bueno, usted va a ir a atender tal o tal, no importa que yo trabajo acá, usted tiene que ir a tal. Y entonces activamos un proceso justamente de capacitación en desastres. Y en un momento uno de los colegas dice, ¿sabe qué pasa, doctor? Nosotros no sabemos qué hacer bajo un palo de mango. Yo siempre pongo este mismo ejemplo. Palo de mango es, le dicen así al árbol de mango, es una fruta tropical, que bueno, ustedes deben conocer, que allá abunda. Entonces, no es que era un mal psiquiatra, al contrario, nadie se había encargado de darle las herramientas para hacer lo que necesitaba, que es muy distinto, ¿no? Y vamos entrando al tema de cómo abordar los problemas. Primero, le van a llegar consultas, demandas de atención por una enormidad de problemas, diversidad. Yo puse algunos: pérdida o aumento del apetito, insomnio, taquicardia, manchas en la piel, cefaleas, enuresis en los niños, regresiones, los chicos que ya habían dejado de dormir en la cama con los padres y vuelven otra vez y no se van de la cama de los padres, ¿sí? No quererse separar de los padres, etc. Eso es esperable. O sea, si viene una mamá desesperada porque sus hijos no salen y no quieren y quieren quedarse en la cama con papá y mamá, es normal, es lo que sucede habitualmente en estas situaciones. Ahora, ¿esto quiere decir que los chicos van a quedar toda la vida y van a crecer su adolescencia durmiendo todo? No. Esto quiere decir que en la medida que la situación vuelva a su normalidad anterior a la crisis, van a volver otra vez a recuperar sus capacidades y sus aprendizajes. O sea, esto es lo que se llama tranquilizar a la población, porque van a venir también los periodistas y van a decir, usted que es presidenta del Colegio de Psicólogos, ¿qué tiene que indicar para la población? Psicoanálisis para todos, psicoterapia, psicofármaco. No. Los estudios que muestran que el 80% de los síntomas, ya sean somáticos o emocionales, retrotraen, vuelven a la situación anterior a la evacuación por la inundación. El 80. Y hay un 20 que efectivamente ahí va a necesitar apoyo psicoterapéutico, psicofarmacológico, algunos días en las camas del Hospital General. Es una buena oportunidad para que el Hospital General abra las puertas, porque la necesidad de internación en salud mental es como cualquier otro área de la salud. Lo que pasa de nuevo es que los colegas ni las enfermeras han sido formados, no recibieron las herramientas para saber qué hacer. Acuérdense del ejemplo de una persona con HIV hace 40 años. No sabían qué hacer, no se escapaban porque eran malas personas. Entonces, de paso, la oportunidad es que el Colegio de Psicólogos le dé la capacitación para cómo intervenir en crisis y contener una persona en la sala del Hospital General en el tiempo que dure la crisis. Esa es una gran oportunidad. Que ustedes le ofrezcan, mire, le vamos a dar una capacitación, ¿sí? Con continuidad para que ustedes, bueno. Y solamente un 15% del 20% puede ir al estrés post-trauma. ¿Escucharon bien? El 15% del 20% puede ir al estrés post-trauma. O sea que clínicamente es falso el diagnóstico de estrés post-trauma cuando deviene una situación de desastre. El estrés post-trauma recién aparece a los varios meses. No hay un tiempo exacto, pero alrededor promedio de medio año. Ahí empezamos a hablar de estrés post-trauma. Se lo digo porque en general esto me ha pasado en muchos países. Cuando viene un desastre, vienen muchos colegas a vender su escuela de formación en atención de estrés post-trauma. Y entonces uno agradece
Le dice, está muy bien, te agradezco que te hayas acercado, pero ahora no es la prioridad. Ahora tenemos otras prioridades. ¿Mm? Lo digo porque muchas veces se confunde y rápidamente, bueno, ¿y qué pasa en un desastre el periodista? Bueno, el estrés postraumático. No, porque además de paso hablamos en difícil y la gente se asusta. Y tenemos que despsiquiatrizar y despsicologizar. A insistir en este 80% que son respuestas normales ante situaciones, más que normales, respuestas esperadas ante una situación inesperada. ¿Mm? Y después, bueno, hay exageración de problemas previos, ya lo dijimos, cuando vimos aquel pastel con los porcentajes de problemas en salud mental, del alcohol, de la violencia intrafamiliar, de la utilización de fármacos, etcétera, es producto, de nuevo, obviamente, no vamos a dejar que se siga alcoholizando, tendremos que buscar alguna alternativa para que reduzca el consumo del alcohol, ¿no? Pero quiere decir que ese incremento es esperable también en él. Esto lo vamos a pasar. Bien, y ya vamos entrando en la última parte. ¿Cuántos minutos nos quedan? 25, ¿no? Exacto. Esto es lo que sostiene aquello que antes hablaba de qué hay que hacer, lo primero que hay que hacer ante una emergencia humanitaria con la población. ¿Se acuerdan que yo le dije, bueno, ustedes tienen derecho a decir, pero yo vine acá a escuchar qué puede hacer un psicólogo, un médico en un desastre? Y usted me está hablando de otras cosas. Bueno, ¿qué relación hay? ¿Por qué estoy hablando de esas otras cosas en relación a la salud mental? ¿Qué me lo fundamenta? Entonces, los estudios han demostrado, han explicado que cuando hay un evento, hay dos estresores, o sea, pongámoslo en palabras sencillas, situaciones que me impactan emocionalmente. Pongamos en el caso de la inundación, se me llenó la casa de agua, tuve que ver de qué manera evacuaba a los chicos para que mantuvieran, para que no se ahogaran. Y subir al techo, y bueno, ver la manera en que nos salvábamos. Ese es el estresor primario. O sea, en general es el impacto del evento, sí, en este caso lo llamamos inundación. Pero los estudios muestran que si la gente quedó, pongamos, una madre con 3 hijos en el techo de una casa, y resulta que nadie se ocupó de esa mamá y de esos 3 hijos, nadie fue a preguntar qué necesitaban, nadie fue a acercarle ropa seca, abrigo, nadie fue a darle lo que básicamente en ese momento requerían, aparece el estresor secundario. ¿Y por qué importa el estresor secundario? Porque si yo intervengo apoyando a esa mamá con sus 3 hijos en el techo, es muy probable que la evolución de la madre y de los hijos sea, como es la esperada, que vuelvan luego a la situación previa. Mientras que si yo no me acerco y no aporto las necesidades de esa familia en ese momento y en ese lugar, es mucho más probable que entren en un proceso depresivo, lo que nosotros sabemos que se llama un duelo patológico, por el abandono que la persona siente de sus vecinos, de su sociedad, de su comunidad, por no haber sido atendida. O sea, el estresor secundario tiene mucho valor porque es de donde podemos nosotros intervenir. El estresor primario difícil, bueno, en una inundación capaz que sí, que se puede avisar para que la gente evacúe o para ir preparando. Pongamos un terremoto que es mucho más violento y viene de golpe y no se puede prever. Bueno, no podemos hacer nada. Vino terremoto, vino terremoto. Pero sí podemos hacer cuando la persona, insisto, fue afectada y que está llorando y necesitada. Cuando los ministros a nosotros nos llaman, usted de la OPS, qué suerte, vino un psiquiatra, necesitamos porque la gente se está volviendo toda loca. Así en estos términos.
Y entonces nos dicen, bueno, doctor, díganos, ¿qué tenemos que hacer? Decimos darle agua, abrigo y alimento. Y entonces en general los ministros se mueven en su sillón y dicen, doctor, yo pedí un psiquiatra, y por eso se lo digo. Si usted no da a la población abrigo, agua y alimento, va a generar una cantidad de problemas que después van a ser muy difíciles de resolver emocionalmente. Entonces tenemos que evitarlos. Y entonces, y bueno, se quedan medio pensativos y dicen, bueno, doctor, ¿y qué más? Encontrar a las víctimas y darle sepultura de acuerdo a las costumbres del lugar. Entonces ahí ya el ministro no dice más nada. ¿Y por qué? Porque también lo sabemos que las personas necesitamos ver a nuestros seres queridos y despedirnos de ellos. A veces hasta una ropa, una prenda del familiar es lo que a mí me permite llorar, ¿sí? Y despedirme de él. Todo lo contrario de lo que se hace, por fortuna todavía no en nuestro país, pero sí en muchas regiones del mundo, las fosas naturales. Fosas naturales se llama, ¿no? Donde esos pozos enormes que a veces las mismas excavadoras tiran los cuerpos, ¿sí? O sea, esa es una recomendación de no, bueno, obviamente, si hay una necesidad enorme, de una superemergencia, pero eso es lo último de lo último. ¿Por qué? Porque de esa manera la persona no puede despedirse de su ser querido. Algo parecido pasó con el COVID. El que la persona no pudiera estar acompañada en los últimos momentos de sus seres queridos y viceversa, y que los seres queridos no pudiesen acompañar a la sepultura de su ser querido, hace que corra más riesgo de iniciar un proceso de duelo patológico. Dicho en términos sencillos, una tristeza de la cual no se recupera. Y ustedes saben que la OMS planteó que no era cierto que no se podía acompañar a la persona con COVID al lado de su cama cuando estaba internada hasta sus últimos tiempos, ni tampoco era cierto que no podía acompañarlo su grupo cercano, familiar, a la sepultura. Eso era, no había riesgo, obviamente, uno se protege, pero el problema no era un riesgo epidemiológico, sino era un problema de organización de los servicios hospitalarios que no estaban preparados para permitir prácticamente eso. No era un problema de salud en el sentido concreto del término, era un problema de salud en cuanto a organización de los servicios de salud. Y ahora vienen los costos, ¿sí? Bien, yo tengo acá algunas intervenciones más, pero me gustaría escucharlos a ustedes. Creo que ustedes tienen gente en albergues, ¿no? Hugo, ahora no hay personas, al menos en Gualeguaychú. No sé la situación de Concordia. Está Pablo La Roca de Concordia. Por ahí, ¿cómo está la situación allá? Pablo, ¿tienen gente en albergues? No escucha, Pablo. Elisa, Hugo, yo puedo comentarle la experiencia de Concepción del Uruguay, que el río está bajando ahora, pero había alrededor de 140 personas evacuadas. Y como está bajando el río, están en condiciones de algunas personas volver a darle higiene y para retomar sus domicilios. Pero la expectativa es que el río siga bajando, así que bastante esperanzador. Creo que lo poco esperanzador que se ha escuchado en esta última hora es que está bajando el río. Está muy bien. En términos generales, como concepto, ustedes tienen que saber que cuanto menos albergue hagamos, mejor para la salud mental de las personas. Hay veces que no hay otra alternativa.
Entonces, o sí, tenemos que ver cómo le damos agua, abrigo y alimento. ¿Y por qué digo todo esto? Porque, de nuevo, no es un problema de la salud mental, sino que es un problema de las organizaciones comunitarias, de los municipios, en cuanto a estar entrenado en proveer otros servicios. Es más fácil juntar a toda la gente, meterla ahí en una cancha de básquet, que disponer equipos que puedan llegar a lugares más pequeños, más acotados, cuando no a la misma vivienda, y atender allí. O sea, cuanto más cerca de donde la persona vive, mayores probabilidades de recuperación en salud mental habrá. Esto es un concepto básico. Cuanto más cerca de la que podamos atender a la persona, cuanto más cerca de su cotidianeidad, mejor pronóstico tendrá la persona en su salud mental. Bueno, acá en Gualeguaychú ese está siendo el criterio, por ahí se está acompañando a familias, pero están en sus Bien. domicilios lo más posible. En el caso de Concordia, hola. Hola. En el caso de Siempre estoy... Concordia, ajá, Sí, perdón. Pablo. Sí, ¿qué tal? Acá No, en no, adelante. Concordia todavía están los centros evacuados. Hay 5 centros evacuados y sí, esta cuestión que la estoy pensando ahora en realidad, ¿no? Porque los centros evacuados no están cerca del lugar en el que se están dando las inundaciones. Y también sí, se trata de, digamos, de generar ahí como centro que vayan varias familias, digamos, a un mismo lugar. No se da esto de que puedan estar distribuidas en diferentes espacios y no estén todas acumuladas, porque termina siendo esto, el lugar en donde están alojadas, salvo que no fui yo, pero me dijeron que está muy bien organizado el del regimiento. Los otros centros evacuados, las condiciones son bastante precarias, digamos, si bien Y sí, tienen baño, luz y bueno, y también reciben asistencia de alimento y demás. Las condiciones, por ejemplo, de los lugares donde están habitando, es a través de, digamos, dividido en un gran gimnasio, por ejemplo, un gimnasio municipal, de nylon negros, ¿no? Así están divididos, diferentes tipos de cuartos o habitaciones donde están las familias. Es decir, las condiciones son también bastante escasas, ¿no? sí, sí, eso es lo que pasa. Lo que vos estás describiendo, a mayor número de personas albergadas, mayor probabilidad habrá de generar estas situaciones de un nuevo estrés para las personas, cuando no situaciones de promiscuidad, de violencia, de robo, de violaciones, de alcoholización, de ingreso de drogas ilegales, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, en el primer evento, como yo les conté, en el huracán Mitch en Honduras, se habían creado 2 grandes albergues en Tegucigalpa, en la capital, y terminó habiendo uno solo grande. No sé cuántas miles de personas estaban albergadas. Eso se transformó, como después no es fácil, no es automático volver si no tenemos estos sistemas preparados para que la gente vuelva a su lugar de origen, se transformó en una ciudad dentro de la ciudad. No pudieron desarmar lo que después generó un problema sobre el problema. Entonces, principios, no tenemos tiempo, pero yo ahora les voy a dar bibliografía para los que les interese que puedan leer. Pequeño, lo más pequeño posible. Hacer un listado de lugares. Preguntar a la gente de esos lugares dónde preferirían ir. Fíjense qué importante. Si es una emergencia, es para los afectados. Entonces al afectado hay que preguntarle, no subirlo al camión de bomberos, vamos, vamos, que viene el agua. No, no, momento. Tenemos que tener una organización básica que incluso esté en esta hojita. Mire, tenemos el albergue acá, tenemos, mire, la escuela acá del barrio. La gente va a elegir lo más cerca de la casa.
como cualquiera de nosotros haría, que incluso para pasar y salir a la mañana y mirar a ver qué pasa, cómo está el agua, el nivel, qué sé yo, si entró algo, si entró alguien. Yo me acuerdo en El Salvador, lo aprendí empíricamente, se había destruido en algunos pueblos, como son de adobe las casas, se habían caído todas y pasábamos por lugares donde estaba la gente, se habían hecho con un nylon, ¿sí? Grande, con 2 varas de un árbol, ¿sí? Habían puesto un travesaño y habían puesto su cobertura, o sea, se habían hecho como una pequeña carpa ellos. Y entonces en la camioneta que andábamos, uno decía, qué barbaridad, pobre gente, y otros dijimos, no, si están ahí y se quieren quedar ahí, es porque ahí es donde tienen que estar. El problema no va a ser la gente en la carpa, sino quién provee agua, abrigo y alimento para que puedan seguir en su terreno. Miren, yo vi en los albergues, nunca en mi vida lo vi, en los albergues, que había gallinas atadas de una pata al parante de la carpa, y uno ya, gallina, mira, porque eso además de ser uno de los pocos recursos, también hace a la identidad de las personas. Esto es mío, esto es propio, esto es parte de mi vida, ¿sí? Entonces, respetar al máximo donde la persona quiera ir y elija seguir. Insisto, el problema va a ser del sistema, de los distintos sectores de la comunidad, para que provean donde la gente decide estar. Bueno, y después hay una secuencia, no lo voy a dar ahora, de otros requisitos para hacer este listado y para poder ayudar y acompañar. Tienen que tener un mapa de en qué lugar está tal familia, en qué lugar está otra, no separar a la familia. La familia tiene que seguir junta. No de esto, no, mujeres van por un lado, los hombres van por el otro, los chicos tenemos acá gente especializada en atención de niños. No, toda la familia junta, ¿sí? Después tendremos que ver cómo hacemos. Pero, y obviamente, de nuevo, cuanto antes se vuelva a la normalidad previa a la inundación, antes mejor. No, pero ahora todavía no podemos volver a las escuelas. ¿Y por qué? Me acuerdo en El Salvador discutía yo con la ministra de Educación. Y obviamente ella no quería porque tenía la responsabilidad que si había un temblor y se caía el techo sobre los chicos, o sea, obviamente no estábamos planteando eso. Un ingeniero, un arquitecto tenía que evaluar la condición de los techos. Y si el arquitecto, el ingeniero decía, no hay ningún problema, acá se puede trabajar, debían volver, porque todo lo que sea volver a la normalidad previa es ayuda a un mejor pronóstico para la vuelta a su vida, digamos, normal, habitual. Todo lo que sea así nos va a mejorar el pronóstico en salud mental. Todo lo que no sea así nos va a abrir preocupación. Bueno, y para terminar, algo que mencionamos, no debemos trabajar solos. Eso es para cuidar nuestra salud mental. Nadie debe trabajar solo, nunca en salud mental, menos en un contexto de desastre. Pertenecer a un equipo, ya lo dijimos, esto da sentido a nuestro trabajo, somos parte de algo que nos incluye y nos trasciende. También, bueno, el apoyo que para nosotros significa intercambiar dudas, información, esto es muy importante, mantenernos comunicados. Y como dije al comienzo, ayudar a que las personas reorganicen su vida, ayudar a reorganizar el caos, porque si algo hay común en los desastres es el caos. Y uno como trabajador de salud mental sabe que eso no es bueno para la salud mental. Materiales, recomendaciones. Lean, aprovechen que el río está bajando para prepararse ustedes para la próxima creciente o el evento que fuere.
Esta es la Biblia, si me permiten que lo diga así. Esta no es la última versión, fueron actualizándose, pero se llama igual. La guía IASC, Salud Mental y Apoyo Psicosocial en las Emergencias Humanitarias. Clarísimo, buenísimo, cualquiera lo puede entender y cualquiera puede aprender de él. Y cuando digo cualquiera, digo policía, bombero, junta vecinal, los religiosos, los vecinos, los clubes, la comunidad. Ese es el sector prioritario donde uno tiene que ir como trabajador de la salud mental a apoyar. ¿Para qué? Para eso que dijimos, para que ellos se sientan con capacidades para poder intervenir. Porque si ellos no pueden intervenir porque no saben qué hacer, no van a poder ayudar y van a pasar a ser ellos las primeras víctimas. Ustedes saben que los que más se afectan en una situación de desastre son la primera línea de atención, los socorristas. O sea, aquellos que están en contacto con el desastre directo son los que primero deben ser apoyados y cuidados. Trasladado al COVID, las últimas investigaciones demuestran en el mundo que los principales afectados en el plano emocional, con un incremento sensible de depresiones, cuadros de angustia, suicidios e intentos de suicidio, son los trabajadores de la salud. O sea, de nuevo, los que están en contacto en la primera línea con el problema del desastre. Primera ayuda psicológica. Todos estos lo pueden bajar por internet, por Google. Inclusive con yo me olvidé de pasártelo, Elisa, pero lo pueden encontrar. Hay un curso que uno lo puede hacer personalmente para entrenarse en esto. En la página de la OPS lo pueden encontrar. Acá está la referencia de OMS, pero no necesitan en la OPS lo tienen en español. Y esto es de nuevo para todo aquel interesado en dar apoyo. Insisto, todos los líderes comunitarios, organizaciones vecinales, clubes religiosos, bomberos, policías, todos deben de recibir para poder ellos saber qué hacer. Apoyo psicosocial en emergencias y desastres. Volver a construir mejor, la rehabilitación. Continuidad de cuidados. En salud mental decimos que trabajamos en rehabilitación, en prevención terciaria, pero cuando uno encuentra una historia clínica de algún paciente, no dice absolutamente nada de la rehabilitación. Piensen ustedes, si alguna persona se fractura una pierna, la rehabilitación va a ser tanto más importante que la inmovilización que hayamos tenido que hacer para que suelde la fractura. Este es el primero que hicimos, yo ahí pude colaborar, protección de la salud mental en situaciones de desastre y emergencia. Bueno, ¿por qué, de nuevo, qué tiene que ver la desmanicomilización? Porque ahí está puesto en la práctica los principios que estamos hablando que tenemos que desarrollar en intervención en desastres. Cámbienle desmanicomialización, pongan intervención en desastres y es absolutamente lo mismo. Cuidar a los trabajadores de la salud, le acabo de comentar, el principal sector a nivel global somos nosotros los que hemos intervenido directamente en la atención durante la pandemia. Bueno, no me voy a extender más. Esta es otra publicación de OPS, la desinstitucionalización, fíjense cómo va todo junto. La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el 10 de octubre del 22, había sacado directrices sobre la desinstitucionalización, incluso en situaciones de emergencia. Fíjense, lo contrario a lo que uno piensa, no, ahora en medio de esto, dejarlos todos adentro. No. Justamente es el momento, la oportunidad, es la necesidad de que vuelvan y retomen su vida habitual. Y si no la tienen más, construir lo que necesitan para recuperar una vida digna.
esto es en El Salvador. Yo no suelo tomar fotos en los desastres. Ahí fui con un colega que se encargaba de sacar fotos. Digo, bueno, ya que la tenés, pásamela. Fíjense, ¿por qué la puse? Pues primero, bueno, es una carpa. Hacía un calor terrible, porque no había buena ventilación, era un plástico al sol. Y fíjense quién era el público. ¿Con quién trabaja uno? Con profesores de psicología, de psiquiatría. No, trabaja con todos aquellos de la comunidad que ante la información de que se iba a hablar sobre salud mental en los desastres, quisieron participar. Y entonces, soldados, madres, gente de los ministerios que estaban trabajando en terreno, en fin. Fíjense, ahí atrás hay una mamá que está tomándose los ojos, que está llorando. Bueno, esas son las situaciones que nosotros, los de salud mental, tenemos que aprender a cómo desarrollar ahí. Y obviamente, por favor, hablemos claro, hablemos en fácil. Porque no se trata que yo estoy dando un examen de psicopatología, se trata de que me entiendan y que yo pueda ser capaz de ayudar a la necesidad que el otro me está planteando. Bueno, este es el equipo, de nuevo. Este era un colega cubano del ministerio, el que está de negro, de manga corta, que falleció muy joven, lamentablemente. La psicóloga, el colega, los que estamos con chaleco azul celeste, somos los de la UPS. Yo que se me volaron los pelos por el viento que tuve en contra, y el otro es el doctor Adrián Díaz, que era casualmente otro argentino que estaba en la UPS en Ecuador, el otro encargado de salud mental del ministerio, y esta mujer era una capitana médica. ¿De qué? De los cascos azules, miembro del ejército. ¿Y por qué está acá? Porque primero con ellos trabajamos, y segundo, porque por ejemplo, ella era médica, pero sin embargo no le habían dado el manejo de los principales psicofármacos. Fíjense, una capitana médica de los cascos azules no fue preparada en la identificación y el uso racional de psicofármacos. Es esencial. Pero además, estamos en el Ecuador. ¿Ven las carpas atrás, blancas? No sé cantidad de familias había, no sé, cientos y cientos. Se había construido sobre una pista de aterrizaje abandonada. Quiere decir que durante el día esas carpas tendrían por lo menos 50 grados de calor. Está bien, se construyeron y si venía una tormenta tenían abrigo. Pero obviamente que eso no es lo mejor, que tenemos que ver de qué manera se provee, ¿sí?, de lugares al menos con un poco de sombra. ¿Sí? O sea, no por ayudar, uno muchas veces logra lo que quiere ayudar. ¿Sí? Hay que pensar que se hace lo mejor que se puede y que en todo caso las personas hacen lo que saben. Si nadie se les acercó para decir algo distinto, no van a hacer algo distinto. Y esto yo no lo tomé tampoco, no suelo nunca tomar fotos de víctimas, pero como una síntesis de con qué hay que trabajar y lidiar en un contexto de desastres. Una madre con un niño en sus piernas y un otro acostado con un problema de una discapacidad en la tierra, bajo una carpa. Bueno, este es el desafío. ¿Qué hacemos allí? ¿Cómo ayudamos a esta familia integrada por estos tres miembros? Y esto a mí me gustó porque de alguna manera muestra las dos caras, ¿no? La crisis y la oportunidad. Fíjense, de un lado el derrumbe y del otro lado, en la parte que se sostuvo de la casa, a los pocos días, las mismas personas habían vuelto a su trabajo habitual, que era venta de frutas y verduras. Y es como que hay, ¿no? La vida y la muerte sería, a mí me impresionó, ¿no? La capacidad de volver otra vez a la normalidad, aún en este escenario. ¿Mm?
Muchas gracias. Adelante con las preguntas que tenemos. Ah, ya se nos fue el tiempo. Bueno, igual vamos a darle 5 minutos. Perdonen, me extendí. Abrimos al intercambio, por ahí si quieren ir levantando la mano, y Gabriela, que está manejando las cuestiones tecnológicas, les va a ir dando espacio. ¿No hay preguntas? Ah, Hugo, te vamos a pedir que dejes de compartir pantalla, así nos vemos un poco más las caras. Bárbaro, gracias. Bueno, te contamos, Hugo, que tenemos asistentes de distintos lugares de la provincia, gente de Islas del Ibicuí, mucha gente que trabaja en salud. Hay gente de la residencia de salud mental comunitaria también, de acá Gualeguaychú, que son también quienes trabajan en el hospital y que reciben las personas en el hospital general cuando consultan por salud mental también. Así que bueno, tenemos un montón de gente que está ahí todos en las primeras líneas. Muy bien. Ustedes son los protagonistas. Yo te voy a mandar, perdón, 2 páginas y media para fundamentar por qué yo decía que la ley nacional no se aplica. No tiene que ver seguramente con muchas de vuestras prácticas, que seguramente deben ser muy buenas. Yo pido disculpas, no las conozco, pero he visto mucha gente de distintas provincias que trabaja maravillosamente. Yo a lo que me refiero es a las decisiones políticas de alto nivel de los ministerios de salud y del Poder Ejecutivo Nacional que hagan factible que una ley exista. Por ejemplo, con qué medidas uno toma, insisto, el presupuesto, insisto, cuántos hospitales psiquiátricos se han cerrado en 14 años, ¿por qué? Porque se han creado dispositivos alternativos, o sea, cuántos centros de salud mental comunitaria se han abierto, cuántas casas de rehabilitación se han abierto, cuántas camas de salud mental se han habilitado, cuántos hospitales generales, y ustedes mismos me van a poder dar la respuesta, seguramente, lamentablemente. Entonces, bueno, quiero compartir eso también para que al menos tengan por qué digo lo que digo, ¿no? No, es mi punto de vista, ¿no? Y cuántas necesidades tenemos entre tanta riqueza, ¿sí? Para que la gente sea atendida dignamente. Yo a veces comparo la Argentina y sus riquezas con, ¿vieron esto que se comenta que podemos dar alimento para 400 millones de personas y hay chicos que están malnutridos o desnutridos? Esto no cierra. O sea, algo acá no anda bien. Y del mismo modo, en salud mental, la cantidad de profesionales que somos y la cantidad de gente que no tiene atención alguna. O sea, no es porque nosotros somos malos, vagos, no es otro tema eso. O sea, hay un sistema de salud mental que no resuelve, que no funciona. Hay que crear otra cosa. Es lo que la ley establece que no está siendo respetado. Entonces, ese es el desafío. Y creo que, como lo dije con los usuarios y familiares en el sur de Chile que cortaron la ruta, tenemos que cortar la ruta reclamando se aplique la ley de salud mental. Perdón que lo diga así, pero no es una cuestión política partidaria. Es cuando uno estudia las reformas, los cambios de paradigma en el mundo,
este componente existe en todos. Es una condición sine qua non. Corramos la desmanicomialización, tomemos el tema género, y es exactamente así. Ahí no hubo planteo de qué partido sos o no sos. Son las mujeres que salen a defender sus derechos. Quitemos eso, pongamos el tema ni una menos. Son de nuevo aquellos que pongamos matrimonio igualitario. O sea, no hay cambio cultural si los actores no nos involucramos. Perdonen que les diga así. O sea, ustedes venían preocupados por el desastre y ahora yo le agrego otro. Pero así son las cosas. Perdón. Me permito decírselo porque como yo ya estoy medio canoso, entonces, bueno, en fin, uno aprende. Bueno. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta, algún comentario por ahí? Si igual no, yo ya... estoy disponible, perdón, Sí. que te interrumpa. Yo quedo disponible, ellos tienen mi mail, si no pasáselo, y yo Bárbaro. contesto lo que ustedes me pregunten. Si yo lo sé, yo los voy a contestar, y si no, me voy a encargar de buscar la referencia para que sea respondido, ¿sí? O sea que, bueno, nosotros ¿sigo? desde acá, desde el colegio, vamos a hacer una recopilación lo más amplia posible de esa bibliografía que vos nos mencionás, Hugo, para aquellas personas que deseen, nos puedan solicitar y podamos enviar ese material. Igualmente, esta charla es parte de un ciclo de charlas que pensamos hacer en relación al trabajo en comunidad, ¿no? Que es lo que la síntesis, me parece, de todo esto es poder reforzar y trabajar en comunidad, en la comunidad de la cual somos parte. Así que vamos a seguir teniendo propuestas y por ahí espacios como para seguir capacitándonos y profundizando y viendo desde el lugar que cada uno ocupa qué podemos hacer y qué podemos pedir también. Está muy bien, yo estoy a disposición. De paso, aprovecho lo que vos decís, Elisa, porque nosotros ahí en Concepción del Uruguay, en la UNER, en la Facultad de Ciencia de la Salud, estamos dando un curso, ya la tercera corte, de salud mental, legislación y derechos humanos. No es teoría, discurso, sino que es la aplicación en la práctica de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se los recomiendo porque es muy útil, es práctico, eminentemente práctico, cómo tengo que hacer, a quién tengo que recurrir, cómo recomendar a la familia, bueno, etcétera. Deben tener muchas situaciones por el estilo. Creo que en marzo o abril empezará la cuarta corte y están invitados a ser parte de este posgrado, ¿no? Bueno, estaremos difundiendo también cuando nos llegue la información. ¿Cómo no? Bueno, Hugo, agradecerte enormemente por tu disponibilidad, que rápidamente estamos medio apurados con los tiempos porque se acababa el año, pero bueno, se viene el agua ahora y se va a seguir viniendo de distintas formas, Siempre. así que nos viene bien. Así es. Bueno, gracias a ustedes, los felicito, sin conocer en profundidad, pero me imagino que están ante situaciones complejas y bueno, yo estoy a disposición y lean esos libritos que son cortos y les van a ayudar mucho, ¿eh? Bueno, Hugo, muchísimas gracias y gracias Claro. a todos por conectarse. Gracias. Muchas gracias. Beso. Muchas gracias, Gracias. mucha claridad. Muchas Muchas gracias. gracias. Bueno. Muchas Bye. gracias. Gracias, hasta luego. Chao. Muchas gracias.